Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn. Hoy me gustaría explicarle cómo pueden reparar la entrepierna de un pantalón. Comencemos. Acá tenemos el pantalón que está roto entre las piernas. Solo está el trasero roto, no está el delantero. En esta ocasión vamos a reemplazar la pieza rota. No vamos a poner un parche por dentro, vamos a reemplazar, así ya erradicamos el problema de raíz. Esta clase de arreglo no se puede hacer en todos los pantalones. ¿Por qué no? Porque hay que tener una tela lo más parecido para poder hacer el arreglo y que nos quede bien. Más allá de que es un arreglo y por más prolijito que lo queramos hacer, no va a dejar de ser un arreglo, ¿verdad? Pero la idea es hacerlo para que parezca que ya es propio del modelo la pieza que le vamos a agregar. Yo ya tengo una tela que es muy parecida, no se va a notar tanto. Antes de descoser nada, de hacer nada, tienen que asegurarse que tienen una tela adecuada para el pantalón. Este arreglo se puede hacer en pantalón de vestir, se puede hacer en jean, en pana, en todo lo que quieran, pero siempre teniendo la tela muy parecida, porque se va a ver del lado derecho. Si del lado revés no es muy parecida, todo no lo podemos hacer bien, ¿verdad? O sea, nos va a quedar mal del lado revés y del lado derecho, que es donde no importa, nos va a quedar prolijo. Para empezar a ver de cómo lo vamos a hacer, vamos a empezar a guiarnos por el lado que está más roto. En esta ocasión me voy a guiar por este lado, porque este lado no está tan roto. Así que, por lo mínimo, la pieza que yo voy a agregar, la voy a agregar desde acá, que está el corte. Me voy a venir para acá y acá. Toda esta parte la voy a quitar. Voy a dibujar. Me voy a mover así, lo ven mejor. Voy a dibujar más o menos cómo quedaría mi pieza antes de descoser nada y asegurarme que ya tengo la tela. Voy a reemplazar la pieza así. Si no me gustó cómo quedó y me quiero venir más para acá, lo puedo hacer. Si quiero ir más para arriba, también. Eso va a gusto de cada uno. En este caso yo tengo que ir más arriba porque está rota la pieza acá, así que mínimo tengo que ir hasta ahí. Pero si quisieran hacer una pieza más arriba para que quede más al propósito o darle otro detalle para que sea parte del modelo, perfectamente lo pueden hacer. Yo lo voy a cortar ahí para sacarle solo la parte rota, perdón. Entonces, una vez que tengo marcado, voy a agarrar mi tela, me voy a asegurar que la tela que yo tenga, más o menos me cubra el pedazo que yo voy a reemplazar. Y entonces así ya estoy tranquila que la tela la tengo. Lo que voy a utilizar de esta tela también, que ya de paso la tengo, es el desgaste que tiene, que se le va a parecer al desgaste que tengo acá. Si no llegaran a conseguir una tela, que tengan tanta suerte como tuve yo de encontrar esta tela, que se le parece mucho, no importa que no tenga el desgaste, pueden utilizar una costura así y le hacen el pespunte después, o sea, no va a quedar tan mal. Así que no se preocupen si no tienen una tela exactamente igual a la que yo tengo. Otra cosa que quiero mostrarles es que la costura central del tiro, estoy acá en la espalda, es costura envuelta. Es decir, que la costura esta la hicieron en una embibadora, en una máquina de doble o triple aguja que tenía una embibadora y ya iba interlazando las telas. Es imposible que puedan interlazar la tela del pedazo que vamos a sacar para que nos quede la costura entera. Entonces, como no puedo hacerlo como lo hizo la embibadora, voy a hacer que de acá para arriba esté la costura original y de acá para abajo, que es la pieza que yo voy a reemplazar, no tengo más remedio que hacerla con overlock. Que en esta parte de la pieza que yo elegí, ya tengo como quien dice un paso hecho, porque voy a utilizar la misma costura esta. Dicho eso, vamos a ver qué es lo que tenemos que descoser ahora.
vuelvo al derecho. Yo acá dibujé un lado solo, pero yo voy a reemplazar los dos lados. Ahora lo que voy a marcar es dónde descoser, qué tanto descoser. Por lo mínimo mi pieza va a venir acá. Y más o menos calculo que de acá, del centro, acá tengo unos 10 centímetros, bueno, por lo mínimo acá 10 centímetros va a ir mi pieza. ¿Por qué no la hago a ojo de este lado? Porque no me va a quedar bien centradita. Entonces, una vez que tenga descosido, ya copio esta tiza acá. Vamos por parte. Vamos a descoser ahora. Si yo quiero venir hasta acá, es una regla que toda costura que descosan, que tenga pespunte, tienen que descoser el pespunte más atrás que la costura. Es decir, cuando hicieron esta parte, primero unieron las piezas y después pespuntaron. Entonces nosotros ahora vamos, como quien dice, volver el tiempo atrás, entonces vamos a quitar el pespunte y después llegamos a la costura primera que hicieron. Si yo tengo que coser acá, por lo mismo tengo que descoser hasta acá la costura, pero hasta acá más o menos el pespunte. ¿Se entendió? Porque yo después engancho la máquina de acá y voy hasta acá. Y después al final hago el pespunte. Descoso y después les muestro. Ya tengo descosido el pantalón. Les vuelvo a explicar lo que hoy estaba explicando por si no se entendió bien. Que cuando tenemos una costura que tiene pespunte, el pespunte siempre se descose un poco más que la costura de la recta. Acá tengo descosido, hasta acá descosí el pespunte y hasta acá descosí la costura. Lo muestro del lado al revés para ver si se entiende mejor. ¿Por qué descosemos más el pespunte? Porque yo ahora voy a enganchar. La recta la puedo enganchar de acá y si yo descoso las dos partes iguales, o sea el pespunte y la costura al mismo nivel, no puedo enganchar la recta ahí porque me quedaría ahí prensado. Entonces ahí engancho el hilo de acá de donde venía la recta y coso y después estaría el pespunte. Y desarmé todo, o sea separé lo que es el delantero de la parte de atrás. Saquen overlock, saquen la recta y saquen el pespunte, las tres costuras. Y a la parte del tiro de la espalda, por ahora no le descosí nada, no toqué nada todavía. Ahora voy a pasar a cortar la pieza rota. Voy a juntar así, revés con revés. Pongo alfileres. Lo voy a doblar, lo estoy doblando donde es el centro. Ojo con eso, no lo vayan a doblar acá. En el medio, traten de doblar a donde se hizo la costura. Ahí. Acá en este lomo estoy doblando. Me voy a ayudar con las alfileres. Estoy juntando solo la parte del trasero. El delantero lo tengo aparte, no lo voy a tocar. Voy a poner alfileres acá arriba también para que me quede bien prensado. Porque ahora voy a pasar a cortar. Ahí estoy apoyando el lomo ahí. Volcando la costura. Esto para ayudarme nomás y que no me quede una parte más cortada que la otra. Revés con revés estoy. Solo la parte trasera. Bueno. Acomoden todo. Vuelvo a marcar lo que había marcado hoy. Que más o menos quería que mi pieza vaya así, de esta forma. Vuelvan a rectificar si les gusta la forma de la pieza, si no la borran y la vuelven a hacer como les guste más. Recuerden que la pueden hacer más arriba, más abajo. En este caso necesito sacar todo lo roto. Y me voy a guiar siempre por la parte más rota, porque si yo me guío por la parte más chiquita la tendría que hacer acá. Y sin embargo si la hago acá, me vendría la pieza como por acá y esto roto me quedaría acá. Así que guíense por la pieza más rota. Bueno, voy a pasar a cortar. Voy a cortar a donde ya hice la marca. Pero a la hora de cortar la pieza, tengo que tener en cuenta que yo corté esta parte y acá no había costura.
Así que a la piecita que vamos a quitar le tenemos que agregar las costuras que vamos a poner acá. Paso a cortar. Voy a poner más alfileres para que no se me mueva. Corto bien a donde marqué. Bueno, traten de no cortar las alfileres. Si lo van haciendo así despacio, no tengan miedo que no les va a quedar mal. No se impresionen. Quito la pieza. O hacen un molde de papel o utilizan esta misma pieza como molde. Yo la voy a utilizar como molde. La voy a volver a poner alfileres para que no se me mueva, no se me salga de cuadro. Y como las corté juntitas, me van a quedar, la piecita me va a quedar bien centrada. De los dos lados me va a quedar el mismo ancho de pieza, digamos. Recuerden que esta pieza estaba hacia acá. Si para no marearse pueden poner una flecha hacia dónde iba. Pero se dan cuenta porque acá está el destinte de la costura y acá también. Si es que tienen problema antes de cortar, podrían haber hecho una flechita. Si saben que esa pieza va ahí. O dos rayitas. 2 rayitas con 2 rayitas. Se hacen una guía, porque así después no ponen la pieza para un lado o para el otro. También tienen la costura para guiarse, pero si no tienen mucha práctica pueden hacer rayas antes de cortar. Vuelvo a la piecita. Recuerden que yo voy a utilizar esta, que ya tiene esta costura, este destinte, va a ser este destinte que está acá. Voy a hacer lo mismo con esta pieza. Voy a pincharla ahí para que me quede el lomo acá, que sea este lomo de acá. Así me quedan parejitas. Ahora vuelvo a explicar por si no tienen la suerte de tener la costura como yo tengo en este pedazo de tela. Y pongo mi pieza acá. Le hacen caso que tiene una curvita ahí porque como la sacamos del tiro tiene una pequeña curvita. Bueno, esa pequeña curvita la respetan. Y yo voy a tratar de utilizar esta parte acá que se le parece más a mi pieza. Ahí. Pongo alfileres por simplemente para que me quede prensada la pieza y no se me mueva. Copio la pieza que tengo, la copio tal cual, que no les quede arruga, no vayan a robarle tela a la piecita, todo tal cual. Ahí tendría mi pieza. Pero ¿qué pasa con lo que cortamos? Yo voy a necesitar costura acá y voy a necesitar costura de acá. Si yo a esta pieza no le doy costura, estaría achicando el pantalón. Entonces, a esta pieza hay que darle 2 anchos de costura. ¿Por qué 2 anchos de costura? Porque un ancho va a ser para coser esta pieza y el otro segundo ancho de costura va a ser el que le vamos a robar a este. O sea, yo a la hora de coser en el pantalón, yo voy a rabonear un poquito de tela de acá. Entonces, esta tela que yo le descuento acá al pisar, al coser, se la voy a estar sumando a esta, para que no me quede chico el pantalón. Repito, a la pieza hay que darle 2 anchos de costura para que no nos quede chico el pantalón. Así que
Esta es mi pieza original. Le voy a sumar, en este caso yo elegí coser 1 centímetro de costura. Entonces le voy a dar 2 centímetros, porque uno para la pieza y uno para el pantalón. Lo voy a sumar 2 centímetros en este caso. Voy a coser el ancho de 1 centímetro de costura, en este caso. Si quieren coser medio centímetro de costura, bien. Le suman siempre 2 anchos de costura. Pero no a toda la pieza. Esta pieza está acá, ¿verdad? Yo le sumé los 2 centímetros a donde hice el corte, nada más. ¿Por qué no le sumé abajo? Porque yo la costura la tengo acá. Entonces yo voy a coser a donde estaba cosido. Por eso no le agregué a la parte de abajo del tiro. Esta parte de acá vendría siendo la parte del tiro que descosimos hoy. Por eso no le sumé a todo alrededor de la pieza. Ojo con eso. Le suman siempre a donde le cortaron nada más. A la parte donde se cortó. Todo traslado de pieza que hagan, que tengan que hacer un corte, siempre tienen que agregarle las costuras. Porque no había costura acá. Y yo ahora sí voy a hacer una costura. Y al hacer la costura, ya estoy quitando tela. Que no debería quitársela, al contrario, debería ponérsela. ¿Qué es lo que hicimos acá? Bueno, explicado eso, voy a cortar mi pieza. Pieza iría acá, así. Me estoy guiando por este lomo de acá, que se van a juntar esos lomos ahí. Por eso la pongo así, que en realidad la flecha, si lo vuelvo a presentar, sería hacia allá. Explico por si no llegan a tener la suerte de tener la costura como tuve yo. Tengo la pieza como habíamos cortado hoy y supongamos que no tengo costuras, solo simplemente tengo un pedazo de jean. Voy a cortar por par. ¿Cómo cortamos por par? Uniendo derecho con derecho, revés con revés. Derecho con derecho. Voy a poner mi pieza. Este pedazo de tela no me va a dar. Vamos a ponerlo así, en este sentido. Derecho con derecho, revés con revés. Marco mi tela. No voy a dar costura acá porque está descosido, no preciso dar costura acá, pero acá sí voy a tener que dar costura. Porque la costura la tengo acá. Y como yo ya la tenía hecha, no le di costura. Pero si no llegan a tener esta costura acá, en la pieza que van a cortar, le tienen que dar costura. Vuelvo a repetir. Tengo mi pieza. Ustedes miren la pieza. Acá tiene costura, que vendría siendo la parte de abajo, no le doy costura. No le doy costura porque ya está incluida. Pero a la pieza, a la parte de la redonda acá, esta sí le tengo que dar dos anchos de costura. Y acá, que vendría siendo la costura central, tengo que darle costura también, porque si yo corto la pieza acá me va a quedar más chica. Así que a la costura central también le tengo que dar. ¿Se entendió? Le doy costura a donde no tiene costura. Y acá simplemente tendría que cortar la pieza. Acá simplemente estoy a modo ilustrativo nomás, no la voy a utilizar esta pieza.
Esta sería mi pieza sin costuras y esta es mi pieza que yo tuve la suerte de tener ya la costura hecha. Estaría acá. Suponiendo que yo tengo esta sería así acá. Tengo que coser esta acá, que vendría siendo la costura esta del tiro, que vendría siendo mi costura que yo ya la tengo unida. Tendrían que unir derecho con derecho. Un centímetro de costura o el ancho de la costura que ustedes ya hayan elegido. Yo este paso me lo evito porque yo tengo la costura hecha. Coso la reta ahí, paso overlock, que es lo que yo ya tengo en mi pieza acá, que ya tenía la costura hecha. Y a la larga van a dejarla como está esta, con reta y overlock. Reta, paso overlock. Y a la hora de pasar la overlock tienen que tener cuidado con el derecho o el revés, porque recuerden que la overlock tiene un derecho y un revés. Así que tengan cuidado. En este caso no, porque la costura era cruzada, pero si la costura del tiro llega a tener overlock, tengan cuidado que la overlock vaya para el mismo lado y que el derecho sea derecho con derecho, porque es la continuación de la costura. Esta pieza no la voy a utilizar, me quedo con la mía que ya tenía la costura. Bueno, ya tengo mi pieza. Ahora lo que voy a hacer es ir a la reta. Lo primero que voy a hacer es hacerle el segundo pespunte, que no lo tiene, y este tiene 2 pespuntes. Estoy acá en la parte del tiro. Voy a abrir el pantalón para que les quede más fácil mirar. Yo ya lo tengo así. Esta es la pieza rota que ya no la voy a utilizar. La pieza que corté, que esta iría hacia acá. Tengan en cuenta que sea la continuación, que no haya quedado el lomito para este lado cuando en realidad el lomito va para allá. El lomito le llamo a esto acá. Voy a hacer 2 pespuntes y después voy a pasar a coser toda la pieza. Vamos a la reta. Acá ya tengo la pieza, como dijimos hoy, le voy a hacer el segundo pespunte porque ya tengo una parte hecha. Tengo que guiarme más o menos por el ancho que ya viene la doble acá, en el centro de la espalda estoy, que más o menos calce después. Así que ojo con eso, el anchito. Arriba estoy usando un hilo de 30 para que se note bien lo que es el pespunte. Un hilo grueso, que no es el común que se rompe fácil, es el de 30, que es el de vaquero. Y esta pieza iría acá. Ahí. Ahora vamos a pasar a coser todo alrededor, que sería toda la vuelta de arriba, digamos. Vamos a poner derecho con derecho. Yo voy a empezar a coser desde acá del centro porque quiero que las costuritas calcen bien, una arriba de otra. Yo empiezo de acá del medio. Coso del medio para la punta y después del medio otra vez para la otra punta. Porque así me aseguro de que esta unión quede bien justita. Vuelvo a explicar otra vez. Estoy acá en el tiro. Tengo la piecita que va a ir calzada ahí. Derecho con derecho. Si les sirve pueden dar vuelta al pantalón también. Y cosan arriba de la pieza chica, no del pantalón. Traten de coser arriba de la parte redonda. En este caso voy a coser a 1 centímetro, que es el ancho de costura que había hablado hoy. Estoy en la parte de la espalda, nada más, del trasero.
y tengo que hacer que esta punta, que es la parte de arriba, esta punta calce acá, porque es de acá. Siempre una mano sostiene y la otra va moviendo la tela. Okay, ahí lo voy presentando y me queda bárbara la pieza, ni se me embebe, ni la tengo que cinchar. ¿Por qué? Porque le di los 2 centímetros de costura, o sea, las 2 anchos de costura. Calza justito la pieza. Ni hay que hacerle pincitas ni estirarla, para nada. Una parte y me quedó justito. Voy a la otra punta, puntita con la puntita esta. Me va a quedar abierto solo lo que es la entrepierna. Lo mismo, no debería sobrarme nada ni tener que cinchar nada. Esta mano sostiene, esta empuja. Ya tendría la pieza puesta. Estoy en la parte del trasero, ya tendría la pieza puesta. Ahora vamos a pasar a la overlock a darle la terminación a lo que es toda la pieza que acabamos de coser. Voy a pasar a darle terminación a todo el borde que acabamos de coser. Yo lo voy a volcar hacia la parte de adentro de la pieza, porque si vuelco hacia arriba puede que moleste un poco. Así que voy a volcar hacia adentro de la media luna que acabo de poner. O sea, voy a coser con el derecho del pantalón hacia arriba, o sea, con el pantalón hacia arriba. Arriba del pantalón voy a coser, no arriba de la pieza. Traten de no cortar nada, así le queda parejita la costura. Y más ahora que le vamos a hacer doble pespunte. Estoy dando la vuelta a toda la media luna que acabamos de coser. Acabo de hacer toda esta overlock. Hice el derecho así para arriba del pantalón para que ahora el derecho se me vea así acá. Yo voy a volcar ahora todo esto hacia acá. Vamos a la recta. Ahora voy a pasar a hacer el pespunte en la parte donde ya veníamos cosiendo. Del lado derecho voy a volcar la costura hacia la piecita, hacia la media luna que hicimos. Arriba de la pieza van a pasar a estar las costuras. Voy a hacer doble costura. Achatando bien la tela, así, sacando bien para que no me queden arruguitas, no me quede así y me robe tela, así que estiro bien.
despacio por la parte dura. Con la mano, se ayudan con la mano para no romper agujas. Estoy pisando el pedal apenas para no hacer tanta fuerza con la mano. Estoy utilizando una aguja de 80 porque como el hilo es tan grueso, si es una aguja fina no va a pasar. Ya hice uno, pueden dejarlo con uno, es a gusto de cada uno. Pueden utilizar el hilo se está utilizando también cuando se hace en doble pespunte, se utiliza una aguja de un color y otra aguja de otra, o sea, va a criterio de cada uno. Yo en este caso voy a utilizar 2 pespuntes para seguir lo que es el diseño. Ya hice uno, voy a hacer el otro. Sigo adentro de la media luna que pusimos. Lo que no dije que utilicé una tela, este pantalón no es elastizado, así que traten de utilizar una tela que sea elastizado con elastizado y rígido con rígido. Eso me había olvidado de decirles. O sea, por eso decía hoy que el arreglo este no es para cualquier pantalón. Porque si no tienen una tela que sea parecida, que sea la misma textura, no les conviene hacerlo. Si es un pantalón de vestir, que por lo general son lisos, está bueno porque van y compran un pedazo de tela y ya. Pero en el jean es más complicado conseguir el color, conseguir la textura, se complica. Por eso no siempre se puede hacer esta clase de arreglo. Bueno, ya hice los doble pespuntes. Lo voy a mostrar del lado derecho para que se vea mejor. Estoy en la parte trasera. Ahí quedó la media luna que pusimos hoy. Ahora voy a pasar a cerrar lo que es la costura de la entrepierna. Y acá es donde vamos a ver lo que decía hoy, de que hay que descoser el pespunte más atrás que la costura, porque ahora es re fácil enganchar la costura recta que veníamos acá. Que si yo hubiera descosido el pespunte y la costura al mismo nivel, esto no lo podría hacer, porque me hubiera quedado una pincita ahí, me hubiera quedado un defecto del lado derecho. Y acá simplemente tienen que cerrar. Traten de coser bien a donde estaba cosido el pantalón para quitar todo lo que es el destinte, porque si cosen más para acá o más para allá se va a ver el destinte este. Así que traten de coser bien a donde ya venía cosido. Y acá simplemente voy a cerrar y de acá me voy a la overlock a hacerle la misma terminación para venir a hacer el pespunte. Acá le voy a pasar a hacer la terminación, teniendo en cuenta cuál es el derecho de la overlock que ya venía. Solo le voy a pasar acá donde me falta. Engancho bien ahí donde estaba. Ahí de acá, después que termine esta parte, solo me resta hacerle la terminación del lado derecho. Ahora vamos para la reta para hacerle la terminación de acá. Ya le di la terminación a la parte que habíamos cosido de la entrepierna. Solo me resta hacerle la terminación de los pespuntes del lado derecho. Sigo con hilo 30 arriba y voy a enganchar al pespunte que veníamos descosiendo hoy. Estoy en la entrepierna.
Estoy en la última costura que hice. Voy a pasar a hacer los pespuntes que hoy descosimos. Acá pueden ver la importancia de juntar bien a donde descosimos hoy cuando separamos la espalda del delantero. Es importante de unirlos bien por el lado del destinte, porque ahora yo voy a pasar a hacer el pespunte y parece que nada pasó. ¿Ven? Si yo acá hubiera pellizcado un poco más del delantero, ya el destinte este no continuaría bien. O sea, es importante coser bien cuando hicimos la costura de acá del centro de las piernas, coser bien a donde estaba el destinte arriba, para que parezca que nada pasó. Y acá hago los dos pespuntes que quité hoy. Abriendo siempre para que no me queden arrugas. Traten de enganchar bien uno arriba de otro los pespuntes que descosieron hoy. Y ahora hago el otro pespunte que descosí, porque eran dos. Estoy haciendo el otro ahora. Estoy tratando de pisar a donde ya venía descosido el otro. Acá ya estaría terminado. Vamos a la mesa. Así quedó el lado revés. Como les había dicho al principio, el tema del color no es exactamente igual, pero en este caso lo que nos importa más es del lado derecho, no del lado revés. El color más oscuro vendría siendo la pieza que pusimos y este sería la parte del pantalón. Así del lado revés y del lado derecho. Acá se ve claramente que usé el destinte de la pieza, que se le parece a este de acá. Espero les sirva de algo y nos vemos en la próxima. Suscríbete a mi canal, no te olvides de la campanita.